Entonces, hoy vamos a ver la palabra de Dios como fuerza. Siempre es una de las 5 piedras, ¿no? Claramente la palabra de Dios. Y vamos a ver como la fuerza espiritual de la palabra de Dios, también como fuente de paz. Y así empezamos leyendo y escuchando el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces, la Virgen habló muchas veces en los mensajes sobre la palabra de Dios, más de 40 veces, claramente en 45 años. A menudo habló de la importancia de la palabra de Dios. Y así hemos empezado con el Evangelio de San Juan, claramente porque es claro que el Verbo se hizo carne, pero se hizo carne en María. Eso, entonces, la mujer de la palabra también, la madre se llama. Y el mensaje que empezamos es donde ella ha dicho: queridos hijos, también hoy los invito a ser portadores del Evangelio en vuestras familias. Hijos míos, no olvidéis de leer la Sagrada Escritura, ponedla en un lugar visible y testimoniad con vuestra vida que creéis y vivís la palabra de Dios. Yo estoy cerca de ustedes con mi amor. Intercedo ante mi Hijo por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Entonces, claro que la palabra de Dios tiene un papel central en los mensajes de la Reina de la Paz. Y porque ella, hemos visto, por ejemplo, ayer, como ella nos enseña cómo acoger la paz que Cristo, que es su Hijo. Y la nuestra tradición católica, claro, siempre nos recuerda que María es madre y maestra de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Ahora no tenemos el tiempo para claramente leer los 40 mensajes más que la Virgen dejó. Pero hoy hizo una pregunta interesante, porque hizo una pregunta a María, evidente, diciéndole, como ellos, ¿no? María, ¿tú qué dices sobre la palabra de Dios? ¿Qué te ha dicho la Biblia? Yo estaba así hoy por la mañana, estaba trabajando, también ella apareció, ella, no la Virgen, apareció María, y así estaba hablando con su hijo Marco. Digo, voy a hacer una pregunta a tu mamá, pidiéndole por qué piensa, qué ha dicho la Virgen sobre la palabra de Dios. Así ella hace así, se queda en silencio un momento, piensa y me ha dicho cómo se hace si uno se enamora de María,
también la Virgen lo lleva a la palabra de Dios. Teológicamente es perfecto lo que me ha dicho, porque es claro que esta palabra de Dios es exactamente su Hijo. Entonces, si uno se enamora de María, claro, ella nos acompaña al encuentro con la palabra. Así me ha dicho. Esta palabra es exactamente la palabra de Dios, el Evangelio, es su Hijo hecho carne en María. Interesante ¿no? Sí, ella estaba así, limpiándose como siempre hace, lavando los platos así, pero se quedó en silencio. El secreto está en enamorarse de la madre, porque la madre nos acompaña a la palabra, nos acompaña exactamente a su Hijo. Esto está haciendo la madre en Medjugorje, está haciendo la Virgen exactamente con nosotros en Medjugorje. Y así, como maestra, ella nos enseña cómo acoger el Evangelio. La conexión, claro, entre María y la palabra es muy estrecha, porque claro que la palabra se hizo carne en María. Y la espiritualidad nuestra mariana, y también claramente católica, sí, mirando los mensajes, son relacionados con Medjugorje. Su papel, el papel de María en Medjugorje, es el de una madre que guía a los fieles hacia su Hijo, que es el verdadero Rey de la paz. Es muy claro cuando ella ha dicho en los mensajes: yo estoy aquí porque ustedes pueden acoger mi Hijo, el Rey de la paz. Entonces, los pilares de las enseñanzas de la madre se pueden resumir en algunos puntos claves. Por ejemplo, Jesús es la paz. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y no hay verdadera paz sin Dios. La misma Reina de la Paz repite que Jesús es el único que puede llenar nuestros corazones. Y así la palabra, como enseña la Madre, es un alimento diario. Como han dicho, los invito a ser portadores del Evangelio. En otros mensajes ha dicho, nos ha invitado a leer todos los días la palabra de Dios. Por ejemplo, en el participar en la misa diaria, escuchar todos los días la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Tenemos más de 40 mensajes sobre la palabra de Dios, para decir cómo es importante la palabra de Dios en los mensajes de Medjugorje y la espiritualidad de Medjugorje. Entonces, la invitación constante de la Reina de la Paz es la invitación a leer la Sagrada Escritura, colocándola en lugar visible en nuestros hogares y leyéndola cada día. Como respondió María, porque hágase en mí según tu palabra, como está escrito en el Evangelio de San Lucas. Así el creyente, nosotros, estamos llamados no a limitarse a escuchar el Evangelio, sino a vivirlo concretamente. Ha dicho que para ustedes, que la palabra de Dios sea vida, que la Santa Misa sea vida. Y tenemos así herramientas para vivir la palabra y la paz para acoger este don. La doctrina, por ejemplo, en la tradición católica, sugiere algunos pasos prácticos fundamentales que nosotros encontramos en los mensajes de la Reina de la Paz. ¿Por qué? Porque claramente los mensajes son comentarios, exactamente un comentario, no es palabra de Dios, es un comentario a la palabra de Dios. La oración, por ejemplo, cultivar el silencio en la oración, el Santo Rosario, para abrir el corazón, como hemos visto ayer, a la gracia, los sacramentos, acercarse a la Eucaristía diaria, definida como
fuente de reconciliación y sanación interior. Lo hemos visto en la misa, la sanación interior. Compartir, cioè vivir la caridad fraterna, por ejemplo, y construyendo puentes de paz a su alrededor. Solo los mensajes de la Reina de la Paz ofrecen así una visión fuertemente cristocéntrica y teocéntrica de la vida espiritual y la invitación a la entrega confiada en Dios, que es amor, es misericordia, es paz. La palabra de Dios es una fuerza espiritual, es una fuerza espiritual viva. La palabra de Dios es viva, capaz de transformarse. ¿Cómo, Padre, puedo saber que la palabra de Dios es viva? Es muy simple. Cuando usted participa en la misa, escucha la homilía del sacerdote, ¿no siente algo a veces? ¿No siente que recibe inspiraciones, no? Para nosotros los sacerdotes es muy interesante, porque nosotros cuando, por ejemplo, hablamos, hacemos las homilías, nosotros escuchamos, ¿verdad, Padre? Nosotros escuchamos, claro, uno tiene que preparar, claro, un poquito, pero uno escucha al Espíritu. Cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo que habla, ¿no? Y nosotros escuchamos el Espíritu Santo y hablamos a los fieles. Es una experiencia carismática que los sacerdotes viven todos los días en su vida. Sí, claro, uno se prepara, puede estudiar años, leer, meditar la palabra, pero en aquel momento que estamos hablando, nosotros por primeros escuchamos el Espíritu Santo. Por eso tenemos que preparar en nuestro corazón, como se decía, ¿no? Hace 2 días, para estar preparados para, claro, vivir la misa como primero, vivir la misa para ser portadores, ¿no? Claro, de la palabra, del mensaje a la comunidad. Es muy importante por nosotros ser hombres y mujeres de oración como comunidad cristiana. Entonces decía que una vida, esa palabra es viva, capaz de transformar el corazón, guiar las decisiones diarias y ofrecer consuelo. Para los creyentes, por ejemplo, las escrituras son mucho más que un texto antiguo, son alimento, luz en el camino y claramente una ayuda en tiempos de dificultad. Su poder espiritual se manifiesta de 3 maneras principales. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es claro que enseña. Las escrituras no solo instruyen, sino que actúan profundamente, como afirma el texto sagrado. La palabra penetra en el alma y discierne los pensamientos y sentimientos del corazón, ofreciendo, como enseña la palabra de Dios, ofreciendo sanación interior y discernimiento. Ilumina la conciencia, nutre la fe y genera esperanza en nosotros. Acercarse a la Biblia no es un simple ejercicio intelectual, sino un encuentro personal. Es la fuente de la fe, capaz de transformar la confusión y la ansiedad en confianza y descanso espiritual. Por ejemplo, yo como sacerdote digo, me ayuda mucho, por ejemplo, claro, leer la palabra de Dios con los mensajes. Así no era, me ayuda muchísimo, porque a través, solo un comentario a la Sagrada Escritura, a veces algo de natural. La persona está leyendo la palabra de Dios, que a necesidad de hacer un comentario, y te aparece una enseñanza de la Virgen, ¿no? Una enseñanza de la Virgen que tiene como tema exactamente el tema de la palabra diaria, del Evangelio que fue proclamado, de la palabra de Dios que fue proclamado. Claro, es muy interesante. Entonces, es algo que ayuda mucho en Medjugorje, porque años y años y años, cuando llegué aquí la primera vez como sacerdote, ya era sacerdote, pero 2003, 2004,
empezado a conocer mejor los mensajes de la Virgen y la espiritualidad, los temas, contenidos. Entonces, claro, cuando habla de la conversión, de la reconciliación, del perdón, de Dios, de la salvación, del mal, de Satanás, todo esto, todos estos temas están contenidos en la Sagrada Escritura. El tema de la fe, las virtudes teologales, ¿no? Todo esto, los pecados capitales, los dones del Espíritu Santo, todo está en la Sagrada Escritura. Entonces uno puede, y también un laico lo puede hacer, evangelizando, un laico lo puede hacer. ¿Cómo evangelizo? Evangelizo, por ejemplo, con la palabra de Dios y con el comentario a la palabra de Dios, que son exactamente los mensajes de la Reina de la Paz. Cioè, yo no tengo vergüenza de decirlo, porque no puedo sacar, por ejemplo, los mensajes de la Reina de la Paz gracias a Dios que la Iglesia hace 3 años ha dicho que se puede comentar los mensajes de la Reina de la Paz, que no es palabra de Dios, son comentarios, pero ayuda mucho, muchísimo ayuda, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, la página del Evangelio del día, siempre hay un mensaje. Esta enseñanza fue, claro, los primeros que la hicieron fueron el padre Slavko, claramente, el padre Yozo. Y nosotros, claro, somos más jóvenes, claro, el padre Slavko ya subió al cielo en el 2000, ya hace 26 años. El padre Yozo, gracias a Dios, está todavía vivo, pero ellos fueron gran maestros, enseñando a nosotros, los sacerdotes más jóvenes, cómo comentar la palabra de Dios con los mensajes de la Reina de la Paz. No tengo vergüenza de decirlo, porque tengo que decirlo, porque fueron maestros y son todavía maestros. Entonces, cuando uno entra en la escuela, porque ellos por primero entraron en la escuela de la Reina de la Paz. Y así, entrando en la escuela de la Reina de la Paz, el padre Slavko Barbaric, el padre Yozo Zorko, claro que entrando en la escuela ha recibido, claro, este tipo de predicación, cioè predicar el Evangelio todos los días con un comentario. Yo hablo, cuando hablo de los mensajes, hablo de comentario, estoy hablando de comentario, claramente, porque los temas que yo he visto, con 75 temas desarrollados, pero no son 75 mensajes, cada tema tiene más de un mensaje. Entonces, claro, tenemos una gran riqueza. Esto también lo pueden hacer también los laicos. Los laicos lo pueden hacer. Porque, claro, el sacerdote, claro, es un sacerdote, tiene el ministerio, claro, pero con muchos sacerdotes llegando a Medjugorje, reciben también, por ejemplo, también que lo hace siempre, y lo sabe hacer muy bien, el padre Lupo, que hemos encontrado ayer. O sea, no somos muchos, pero de verdad uno cuando así actualiza con los mensajes la palabra de Dios a través de los mensajes de la vida. ¿Entiende qué quiero decir? No sé si me estoy explicando bien, pero sí. ¿No? Pero así hemos hecho fue una escuela. Así, como les decía, viva y eficaz. Como afirma el texto con la palabra, penetra en el alma y discierne los pensamientos y sentimientos del corazón. Acercarse a la Biblia, decía, no es un simple ejercicio intelectual, sino un encuentro personal. Claramente, es la fuente de la fe capaz de transformar la confusión y la ansiedad en confianza y descanso espiritual. Es un arma espiritual. La palabra de Dios es una espada. En tiempos de lucha interior, incertidumbre o desaliento, la palabra actúa como escudo y espada. Te ayuda a resistir a las tentaciones, encontrar la paz y permanecer firme en tus principios. Para profundizar el tema y descubrir cómo integrar la lectura de las Escrituras
en nuestra vida diaria, claro, uno puede claramente meditar también el comentario que son los mensajes. La Virgen María, claramente, es la madre del Hijo de Dios, pero a María se la considera también su primer y perfecto tabernáculo viviente, el primer tabernáculo. La relación entre María y el Verbo se desarrolla en dos vertientes complementarias en la teología cristiana. Cioè María como, claro, la carne del Verbo, la encarnación, ¿no? Mediante su sí all'ángel, María acogió en la fe al Verbo en su seno, permitiéndole hacerse carne y hombre en ella. Claro, como indica la Constitución dogmática dei Verbum del Concilio Vaticano II. María también es quien ofreció la humanidad al Verbo divino, convirtiéndose en la Madre de Dios. María también como escucha del Verbo, discípula, primera discípula. María encarna la escucha perfecta del Verbo de Dios. Por ejemplo, la teología, en particular el Papa Benedicto XVI, en el Verbum Domini, la describe como aquella que meditó en las Escrituras en su corazón. Como está escrito, meditaba, ¿no?, los misterios de la vida de Jesús en su corazón, interiorizándolas hasta convertirse en forma de vida. Es bienaventurada no solo por haber dado a la luz físicamente a Jesús, sino también por haber acogido y creído en el Verbo del Señor. Y ahora creo leer ahora un mensaje, si alguien me puede ayudar a leer este mensaje, si alguien quiere leer este mensaje. Es muy interesante, puede leer, no muy largo, este mensaje. Está el mensaje del 25 de junio del 1991. Sí, claro. Sí, gracias. 25 de junio de 1991. Queridos hijos, hoy, en este gran día que vosotros me habéis regalado, yo deseo bendeciros a todos y decirles que en estos días, mientras estoy con vosotros, son días de gracia. Deseo instruirlos y ayudarlos a caminar en el camino de la santidad. Hay muchas personas que no desean entender mis mensajes y aceptar con serenidad lo que estoy diciendo. Por eso los llamo y les pido que en sus vidas y cada día den testimonio de mi presencia. Si ustedes oran, Dios les ayudará a descubrir la verdadera razón de su venida. Por eso, hijos míos, orad y leed las Sagradas Escrituras de tal manera que por medio de mi venida ustedes descubran en las Sagradas Escrituras el mensaje para ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio de 1991. Es un mensaje muy fuerte, pero ¿cómo es posible ese mensaje? Pero es claro el mensaje, porque aquí hay la historia de la salvación. En esa historia de la salvación hay también nuestras vidas, que participamos, ¿no?, en la obra de Dios Padre en Cristo, que es la obra de la redención. Todos nosotros participamos. Entonces, claro, muy claro, que todos, claro, podemos descubrir el sentido profundo de la presencia de la Madre, como ha dicho ella, el mensaje por nosotros que está en la Sagrada Escritura. Entonces, en ese sentido, uno entiende que la palabra de Dios tiene que ser vida, tiene que ser luz, tiene que ser lámpara que ilumina nuestros pasos, porque a través de la palabra, por ejemplo, ¿cómo puedo leer toda la Biblia? Bueno, una pregunta que ustedes me pueden hacer: ¿cómo yo puedo leer toda la Biblia? No la entiendo. Hay una manera. La manera
es leer la Biblia con la iglesia. Porque los 3 años sí, ¿no? Y también, claro, en los tiempos fuertes de la Cuaresma, de la Pascua, del Adviento, de la Navidad. Y uno así, en 3 años, va a leer toda la Biblia, día por día, participando en la misa diaria. En 3 años, uno escucha, lee y medita toda la Biblia. No solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, sino también el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En 3 años. Porque en la iglesia también hay como la Biblia litúrgica. Leer claramente todos los días la palabra de Dios, claro. Y por eso la madre invita a la misa diaria. Invita claramente a abrir nuestros corazones para acoger la luz de la palabra, la fuerza espiritual de la palabra, la sabiduría de la palabra, su Hijo a través de la palabra, el don del Espíritu Santo que recibimos a través de la palabra de Dios. Entonces, como todo es católico, como todas las enseñanzas de la Biblia son católicas, la palabra de Dios, la misa diaria, la Santa Confesión, claramente, ¿no? El ayuno y la oración del corazón, como hemos visto ayer. Así, la invitación que yo hago a ustedes hoy es de leer, por ejemplo, los mensajes de la Reina de la Paz que hablan de la Biblia, que hablan de la Sagrada Escritura. Así uno entiende cuánto es importante por la Madre, por la Reina de la Paz, la palabra de Dios. Y todo lo que ha dicho sobre la palabra, tenemos más de 40 mensajes sobre la palabra de Dios. Claro, por eso es una meditación, así una charla como introducción, ¿no? A los mensajes son introducciones. Pero si uno quiere, por ejemplo, profundizar un poquito, puede, por ejemplo, exactamente leer los mensajes de la Reina de la Paz que hablan de la Biblia. De leer la Biblia, los 2 mensajes que hemos leído, este último mensaje del 25 de junio de 1991, donde este mensaje gusta mucho porque claramente es un mensaje muy, muy fuerte. Hemos escuchado este mensaje donde ella que ha dicho que nos invita, claro, al Evangelio. Nos invita a vivir el Evangelio. Nos invita a leer el Evangelio. Nos invita a orar y leer la Sagrada Escritura. De tal manera que por medio de mi venida, ustedes descubran en las Sagradas Escrituras el mensaje para ustedes. Esta gracias, que realmente termina siempre el mensaje, gracias por haber respondido a mi llamado. El primer mensaje era muy claro, del 2006. Queridos hijos, también hoy los invito a ser portadores del Evangelio, portadores, como María. Nosotros somos llamados a aportar a Jesús en vuestras familias. Hijos míos, no olvidéis de leer la Sagrada Escritura, como cada mensaje tiene una estructura, ¿ok? Cada mensaje tiene una estructura, los padres lo entienden bien, que cada mensaje teológico, cuando empieza, ¿no? Hay una introducción, una parte central y una conclusión, y todo es súper bien estructurado. Es muy claro, por ejemplo, queridos hijos, también hoy los invito a ser portadores del Evangelio en vuestras familias. Madre, me gustaría ser. ¿Cómo hago? Sigue diciendo, hijos míos, no olvidéis leer la Sagrada Escritura. Para portar el Evangelio, tengo que leer la Sagrada Escritura. ¿Entiendes cómo es lógica?
el mensaje de David que tiene su lógica, nos invita a ponerla en un lugar visible y a testimoniar, quindi un lugar visible en nuestra casa, en nuestro lugar, para decir que la palabra de Dios tiene un lugar importante en nuestra vida, en nuestra familia, también para nuestros hijos, en un lugar visible, y nos invita a testimoniar por nuestra vida que creemos y vivimos la palabra de Dios. Y yo estoy cerca de ustedes con mi amor, para decir, yo estoy con ustedes, en vuestra casa, estoy con ustedes, no dejo, os invito e intercedo ante mi Hijo por cada uno de ustedes. Como la estructura es perfecta el mensaje. Nosotros hemos estudiado exegesis en la universidad teológica, así, ¿no? Ese es el mensaje que está perfecto. Es tan claro que todo lo podemos entender. Solo el tiempo de leer este mensaje y entender cómo ella pide, por ejemplo, hace un pedido y después, pero nunca nos deja solos. Porque yo ya me gustaría, madre, ¿cómo hago? Leyendo el mensaje, cada mensaje es una enseñanza perfecta. Hoy en este mensaje quería hablar de la palabra de Dios. Otro mensaje quiere hablar de la conversión. Otro mensaje quiere hablar de la fe. Otro mensaje quiere hablar de la esperanza. Otro mensaje habla del pecado. Otro mensaje habla de Satanás. Otro mensaje habla de la Eucaristía. Otro mensaje habla de la conversión, de la reconciliación, del perdón. Son todas enseñanzas. Es una riqueza. Por mí es muy importante, claro, hablar de esto, porque así ustedes tienen algo de concreto, o sea, entrar en la escuela de María, uno recibe una metodología también para caminar. Y así, en esta manera, claro que uno puede caminar. Por ejemplo, el último mensaje, ¿no? No sé si ustedes lo tienen, el último mensaje, ¿lo tienen? El 25 ahora, 25 de abril, también es un mensaje también increíble, extraordinario, tiene una riqueza increíble. Y nosotros, como sacerdotes, conozco a nuestros obispos, ellos meditan todos los días meditan la palabra de Dios claramente, pero también leen los mensajes de la vida de la paz. Bueno, sí, este mensaje increíble es el mensaje que dejó por el tiempo pascual. Mensaje del 25 de abril del 2026. Queridos hijos, oro por ustedes y los exhorto a una vida nueva, una vida en la alegría y en la oración. Hijitos, que el Espíritu Santo los colme de alegría, para que sean como una fuente de agua pura y potable, a fin de que, hijitos, estén en Dios y con Dios como misioneros del amor y de la paz. Su vida aquí en la tierra es breve, y por eso estoy con ustedes para guiarlos hacia el cielo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Los mensajes, por ejemplo, tienen una característica. Todos los mensajes son la Virgen, madre de la Iglesia, camina con la Iglesia, ¿ok? Ahora estamos donde, cerca de la solemnidad, hoy que fiesta es de la Ascensión del Señor. Y después estamos preparando para el Pentecostés. Entonces ahí el mensaje habla del Espíritu. Cuando empezamos la Cuaresma, habla de cómo vivir la Cuaresma. Cuando empezamos, por ejemplo, no sé, la Navidad, ella nos enseña cómo acoger su Hijo en nuestra vida. ¿Entiendes? Así todos los mensajes son litúrgicos, porque ella es madre de la Iglesia, camina con la Iglesia. No es que decimos un mensaje, no sé, para hacer el Viernes Santo, no sé. Es un mensaje que nos ayuda a meditar y
el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Es muy importante, como la madre es litúrgica, porque es madre de la iglesia. Entonces, claro, ella como madre de la iglesia acompaña a la iglesia y ayuda a nosotros que somos sus hijos a vivir lo que la iglesia vive y lo que la iglesia da de vivir a todos, claro, los cristianos, ¿no? Los creyentes. Así cada mensaje litúrgico. Y no confunde. No confunde. Porque si usted va a leer otros mensajes, usted se confunde. Porque, por ejemplo, no quiero entrar en particular, pero la parroquia estaba viviendo un tiempo, ¿no? Un tiempo litúrgico, el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento para la parroquia de Medjugorje es la misa por 4 semanas a las 6 de la mañana. ¿Ok? Esto es el tiempo litúrgico. Empezamos con la misa a las 6 de la mañana. Después hay la subida a la colina el sábado y la novena de Navidad, la subida a la colina para la novena de Navidad. Todo estaba claro, como la iglesia pide, como la iglesia nos enseña. Llegó una persona que nada que ver con Medjugorje y empezó a invitar a las personas a celebrar la misa en otro lugar, un sacerdote que nada tenía que ver con el tiempo litúrgico que nosotros estamos viviendo como parroquia católica. Y así las personas salían confundidas. Y la madre no confunde los mensajes, porque cuando ella habla exactamente como madre de la iglesia en comunión de la iglesia. Y los mensajes son mensajes que hablan del tiempo litúrgico que estamos viviendo. Por ejemplo, el último mensaje del Espíritu Santo nos invita para hacer una vida nueva, para hacer agua pura y potable por los demás, no es solo una acción del Espíritu Santo. Entonces, nos invita a prepararnos con la novena. Tenemos, por ejemplo, la novena de preparación a la solemnidad del Pentecostés, ¿no? Cuando ella ha hablado de la novena, ha invitado a la novena, una preparación del Espíritu Santo, diciendo, cuando ustedes tienen el Espíritu Santo, tenéis todo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en la fe, el Espíritu Santo nos ayuda a ser portadores del Evangelio y a tener una fe viva en mí. O sea, todo es católico. Porque fue claramente una investigación muy rigurosa de la congregación de la congregación por la doctrina de la fe, leyendo todos los mensajes, uno por uno, la congregación por la doctrina de la fe, leyéndose todos los mensajes, claro, tenía un contenido, ¿no? Teológico, serio, o se tenían, ¿cómo se llama? Herejías, ¿cómo se llama? Sí, herejías. O se tenían herejías en los mensajes. No encontraron una herejía. Entonces, estamos tranquilos. Porque la iglesia había dicho, no, aquí hay errores doctrinales, no puede ser. Somos hijos de la iglesia, somos llamados a estar en obediencia a la iglesia. Porque la iglesia me ha dicho, estos mensajes se puede leer, no daña el camino espiritual, yo puedo leer. Como cristiano puedo leer este mensaje, tengo la libertad de leer este mensaje y descubrir el valor contenido en este mensaje. Bueno, sí, ok, tenemos un poquito de tiempo. Pensaba de hablar menos, pero ya